En la clase de hoy día vamos a continuar ejercitando conceptos como dominio recorrido, pero un poco más aplicado a funciones compuestas. También vamos a reforzar un poco los conceptos de progresión aritmética y razones. Y vamos a terminar por lo menos con el ejercicio de sumatorias. Esta guía, recuerden que después la suben al aula. El primer ejercicio, si lo alcanza el tiempo, lo vamos a hacer, pero es más sencillo que retomar los conceptos de dominio y recorrido, pero también lo abarca el ejercicio de las funciones GOF. Entonces, por eso no lo voy a hacer dos veces. Si es que solo sobra tiempo, lo vamos a alcanzar, pero lo más probable es que no, porque los demás paralelos tampoco. Les recuerdo que también vean la otra lista de los otros paralelos en YouTube, los otros videos, porque lo hacemos de otros procedimientos, el mismo ejercicio. Entonces, de repente, ver otra forma, hacer el mismo paso, pero no tomando las mismas opciones, pero el mismo procedimiento. Vamos a partir con algo suave para no estresar tanto, que sería el siguiente. Es encontrar tres valores de ciertos números, encontrar los valores de tres números cualquiera, que cumple las siguientes condiciones. Condición 1 y condición 2. El 1 está en naranjo y el 2 está en rojo. Entonces, lo están pidiendo que resolvamos esto. Las condiciones van a variar. Puede ser que esto entre en una prueba y las condiciones varíen. Eso es lo de menos, es cómo resolver estos tipos de problemas. Primero, nos tenemos que escribir qué es lo que lo están pidiendo. Y son tres números. Lo llamamos 1, 2 y el tercer número. Eso lo están pidiendo, encontrar los valores de x1, x2 y x3. Y tienen que cumplir, en este caso, dos condiciones. De repente pueden ser 3 o 4, pero en este caso son 2. La primera condición nos dice que estos números están a una razón de 2 es a 5 es a 7. ¿Alguien sabe a qué podemos aplicar respecto a esto? Siempre que uno aplique una condición, tiene que saberse las propiedades, en este caso las propiedades de razón. ¿Qué me está diciendo esta razón? ¿Qué puedo sacar en conclusión de esta información? Solamente tengo esa información, que los números x1, x2 y x3 están a una razón de 2, 5 y 7. Entonces tengo que sacar alguna información de ahí. ¿Alguien tiene una idea? Proporcionalidad. Bien, las proporciones. De las razones siempre podemos sacar proporciones. Eso quiere decir que tomemos en relación dos valores. Por ejemplo, esos dos rojos, y de ellos dos yo puedo sacar la proporción que x1 dividido en x2 tiene que tener la misma proporción que un 2 dividido en 5. La otra proporción puede ser el caso de los últimos dos números de la razón, que me diría que x2 dividido en x3 es igual a 5 dividido en 7. Y el tercero, el del primero con el segundo, que sería x1 dividido en x3, es igual a 2 dividido en 7. Entonces ahí yo tengo las proporciones. Eso es porque yo conozco cómo obtener información de una razón por medio de proporciones. Cada una de ellas, pongámosle la naranja, la verde y la azul, me va a dar una ecuación. Nosotros trabajamos en matemáticas con ecuaciones y son los valores que me dan. La naranja me da el x1 multiplicado por 5 es igual a 2x2. La azul me da 7x1 es igual a 2x3. Y la verde 2x2 es igual a 5x3. Entonces este es el del azul. Esta corresponde a la verde. Y esta correspondía a la naranja. Entonces todo lo que hicimos acá fue independiente de la condición. Pescamos la condición. Por medio de la condición, no voy a poner los pasos, hicimos la condición, por medio de la condición aplicamos los conceptos o las propiedades
y por medio de esas propiedades obtuvimos el resultado. Entonces, voy a borrar acá para no ocupar tanto espacio. Entonces, esto es la solución del primer enunciado del naranja. Esto es lo de ahí. Gracias por ese primer enunciado, nosotros tuvimos estas reglas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, tenemos 3 variables y 3 incógnitas, ¿sí o no? Tenemos la variable x1, x2 y x3 y tenemos 3 ecuaciones. La mayoría de la gente resuelve inmediatamente esta ecuación y obtiene los valores de x1, x2 y x3. Cuando ustedes hacen eso, cuando resuelven estos valores, esos valores solamente aplican a la primera condición. No están cumpliendo las condiciones generales, no cumplen la segunda. Entonces aquí la mayoría de la gente lo tiene malo, porque solamente respondió el primer enunciado. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos en la primera, pero ahora focalizando la segunda condición. Es obtener las ecuaciones de la segunda ecuación. Ese es el siguiente paso. No hay que resolver todavía nada. Obtuvimos las ecuaciones. Pero tenemos que resolver la segunda condición. Y si hubieran 3, la tercera condición también. La segunda condición nos dice que al segundo término, si le restamos 7, porque acá lo vamos a poner en verde, si al segundo término le resto 7, obtenemos una PA. ¿Qué significa una PA? Progresión aritmética. Una progresión aritmética. Entonces, el segundo término, ¿cómo era el segundo término? ¿Cómo se llamaba? X2. X2. Y a ese número le resto 7. Ahora esto. Voy a obtener una progresión aritmética. Eso quiere decir que el X2, en comparación al X1, va a ser lo mismo, pero con una constante. Por si acaso, fíjense que acá hay un error, porque no es el X2. ¿Quién es? Es el X2 menos 7. Te lo están diciendo en el enunciado. El segundo término, menos 7, pertenece a la progresión aritmética. Y puedo hacer otra progresión más, la del tercer término. El tercer término, en comparación al segundo, pero el segundo es menos 7, es igual, pero con una constante. O también al primer término más 2 veces esa constante. Esa constante sale por el concepto de progresión aritmética. Un número sucesor es igual al antecesor más una constante, que se va sumando siempre. Entonces, tenemos nuevamente las propiedades. Tenemos la propiedad por entender el concepto de progresión aritmética. Lo que tenemos que hacer ahora es obtener ecuaciones. ¿Cómo podemos obtener ecuaciones acá? ¿Qué podríamos hacer para poder resolver este problema? ¿Alguna idea? Lo que podríamos hacer es escribir las ecuaciones que ya están escritas las 3, pero las vamos a ordenar un poco mejor. La primera ecuación que podemos tener sería la de la relación que x2 es igual a x1 más 7 más una constante. Esa la obtuve de acá. Esa ecuación verde es todo esto. Está ordenada. Y la voy a poner en rojo porque son las condiciones de la segunda enunciado. Vamos a estar en rojo. Ahora voy a usar esta condición, la voy a ordenar, Entonces voy a obtener que x3, ya es solamente eliminar el paréntesis, es x2 menos 7 más c. Y la voy a poner con un... y podría usar otros colores, ya. Esto va a ser morado, esto era rojo, disculpen.
el rojo con el rojo, el morado con el morado, y me falta el último, que es el azul. No, esta condición, el azul con este pedacito acá. Entonces tendría que x3 es igual a x1 más 2c del azul. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿Mm? ¿podría explicar de nuevo el tema de la constante? Ya. Nosotros tenemos una progresión aritmética. Ejemplo, aritmética se refiere a que si yo tengo un número, el 2, el siguiente número que le sigue tiene que ser el 2 más algo. 2 más, no sé, 3. Y el número que le sigue tiene que ser ahora el 5, que es el anterior, más 3. Por eso se llama una progresión aritmética, porque solamente yo sumo números. Ejemplo, el 2, 5, 8, 11 es una progresión aritmética. ¿Por qué el 11 es lo mismo que decir 8 más 3? Y el 8 es lo mismo que decir 5 más 3. Y el 5 es lo mismo que decir 2 más 3, ¿sí o no? Ahora, por eso se pone una constante, porque son progresión aritmética. Fíjate, el segundo término, pero no es x2. El segundo término se le tienen que restar 7, te dice la condición. Por eso le resté 7. Ahí recién pertenece a la progresión aritmética. El x2 menos 7 pertenece a la progresión aritmética, no el x2. Tiene que ser igual al anterior, pero más una constante. El x3 tiene que ser igual al anterior, que no es 2, el x2, sino que es el x2 menos 7, más una constante. O el anterior del anterior más 2 veces la constante. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? ¿No? ¿El que preguntó? Sí, profe. Ya. Ahora lo que hicimos es escribir las ecuaciones, pero más ordenadamente, nada más que eso. Entonces voy a borrar, esta era las propiedades. Entonces, de nuevo, como resumen, lo que hicimos es leer la condición, escribir las propiedades que los conocemos, que esta es una propiedad de aritmética, y por medio de esas propiedades obtuvimos una ecuación. Las ecuaciones que podemos tener, podemos ser 2, 3, 4, ¿ya? Eso es la Catalina que dice que cuando es por semestre. Hay veces que te corresponde que uno dicte cálculo o el complemento. Pero yo siempre escojo hacer los dos porque ahí abarco dos. Es más encachado hacer esto. Ya, vamos bien. Entonces, borramos acá para usar la pizarra. Y marcamos que esto es el resultado de la segundo enunciado que estaba acá arriba. Todo eso es el resultado de este enunciado, el rojo. Ahora, el último paso es que después que resolvemos todas las ecuaciones, obtenemos todas las ecuaciones, toda la información de cada enunciado, si hubiera una tercera tendríamos que hacer el tercero y el cuarto. Después, lo último que nos falta hacer es relacionar el primer enunciado con el segundo. Eso significa que por medio del primero hacer un cambio de variable en el segundo, o por medio del segundo hacer un cambio de variable en el primero. Es relacionar las ecuaciones, es que se conecten, porque si las conectamos van a cumplir las dos condiciones. Si solamente resolvemos una, está cumpliendo solamente la primera condición, o si resolvemos solamente la segunda y no la primera, va a cumplir la segunda. Pero nosotros queremos que cumpla todas las condiciones, la 1 y la condición 2. Y para eso se intersectan. Se tienen que, ¿cómo se dice la palabra? Despejar variables e ingresar en la otra. Entonces, miren, vamos a ponerle números
a estas ecuaciones. Vamos a borrar aquí todos estos colores. Ahí. Y le vamos a poner números. Esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, que pertenecen a la primera condición, que era, vamos a cambiar el color y va a ser azul. Y ahora vamos a tener la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6, que pertenecen a la segunda condición, que es la roja. Ahora tenemos que relacionar. Fíjense que de las primeras 3 ecuaciones se repiten las variables en las otras 3 ecuaciones. Entonces hay que preguntarse qué ecuación la puedo relacionar con qué ecuación. Para eso fíjense en la ecuación 6. En la ecuación 6 yo la puedo relacionar con la ecuación el 1 con el 3, la ecuación 2. ¿Por qué? La ecuación 6 y la ecuación 2 tienen exactamente las mismas variables. Tienen la variable x1 y la variable x3. Solamente que una tiene una más que es la c, pero no se preocupen, pero tienen exactamente la misma variable. Entonces yo puedo despejar una y reemplazar en la otra. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense la ecuación 6. La ecuación 6, yo tengo x3 es igual a x1 más 2 veces la constante. ¿Sí o no? Si yo me fijo en la ecuación 2 ahora, necesito multiplicar para que aparezca esta relación. Si yo multiplico por 7 a todos los números, por 7, no por 3, por 7. Si multiplico por 7, obtengo esto. ¿Y por qué multipliqué por 7? Porque aparece este término. Este 7x1, yo ya sé por la ecuación 2 cuánto es. Ese 7x por la ecuación 2 se convierte en 2x3. Y ahí es el cambio de variable. ¿Alguna duda? Ah, 14, sí, disculpa. Un 14. Ahí me comí el 14. Ahí. Entonces, fíjense, este 7x se convierte en 2x3 por la ecuación número 2. La ecuación número 2 me dice eso, que puedo hacer eso. Y ahí yo junté, ahí relacioné la ecuación 6 con la 2. Hice un cambio de variable. Y ahora yo puedo resolver eso y me queda que 5x3 es igual a 14c. Entonces, voy a borrar todo. ¿Alguna duda hasta ahí? Antes de borrar, disculpen. Aquí había un 2x3 más 14. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, si borro todo eso, lo que obtengo es que... No, lo que obtengo es que... ¿Por qué no me deja cortar todo esto? Espérate. Ahí. Lo que obtengo es que como resultado de la intersección de la ecuación 6 con la 2, obtuve este primer resultado. Lo vamos a poner con color café. Ese que está acá. Ahora relaciono otra ecuación. Podría ser la ecuación 5. La ecuación 5, ¿con cuál comparte variables de las primeras 3? Con la 3. La ecuación 5 comparte variables con la ecuación 3. Entonces hago el mismo procedimiento. La ecuación 5 la escribo y me pregunto, ¿cuánto tengo que multiplicar para obtener las variables de la ecuación 3? De nuevo por 7. Porque si multiplico por 7, me quedaría 7, 7x2, menos 49 más 7c. Y este término nuevo, el 7x2, por la ecuación 3, yo sé que es igual a 5. Entonces pongo
que todo eso es igual a 5x3. Lo que estoy haciendo es solamente que me aparezca una variable, es hacer desaparecer el x2 y el x3 y hacer que aparezca solamente una variable. Profe, ¿Sí? también se podría multiplicar por 5 y que te dé el 5x3. Sí, pero Ajá. ¿por qué no hago eso? Y ahora voy a explicar por qué. También se puede hacer, no hay problema. Pero si yo hiciera ese cambio de variable, hacerlo multiplicado por 5, me va a quedar una ecuación que va a tener como solución al x2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque voy a cambiar este. Voy a cambiar, lo voy a poner con verde. Voy a cambiar a este x3, lo voy a cambiar por x2 ahora, ¿sí o no? Si fuese por 5. Pero no voy a obtener el resultado como en este caso que voy a obtener el de x3. Fíjate que aquí yo obtengo el x3. ¿Y por qué volví a hacer el mismo procedimiento? Porque en esta ecuación tengo al x3 y en la ecuación anterior también tengo al x3, puedo despejarlo. Si lo hubiera hecho como tú me dices, que también está correcto, tendría como un resultado una ecuación con x2. Y no puedo relacionar esa ecuación con la del x3 porque son variables distintas. Tendría que hacer una ecuación más, que sería la ecuación 4 con la ecuación 1 para relacionarla. ¿Se entendió? Sí. Por eso, fíjense en este procedimiento, igual esa pregunta es interesante. ¿Por qué volví a hacer el mismo cambio de variable? Porque yo lo que quiero es no eliminar ese x3, porque con ese x3 yo lo puedo relacionar con un paso que yo ya hice. Fíjense que voy a borrar acá el procedimiento. Yo, ahora que tengo estas ecuaciones, esa y esa, yo las puedo relacionar. Yo puedo relacionar estas dos ecuaciones, porque tienen exactamente las mismas variables. Y como tienen las mismas variables, por eso hice el mismo cambio recién, puedo despejar una de las dos. Ahí ustedes despejan. Háganlo ahora, les voy a dar un tiempo y me dicen cuánto les da la solución. Dígame cuánto vale x3, ¿ya? Háganlo y me dicen cuánto les va a dar el valor de x3. Y un sistema de ecuaciones, eso quiere decir que tienen que despejar una variable en una y reemplazarla en la otra, y ahí obtienen el valor de una. Me dicen cuánto les da por si acaso. Voy a esperar. ¿Alguien lo obtuvo? ¿Cuánto les da? Hagámoslo. Yo sé que lo iban a hacer. Una forma es tomar las dos ecuaciones. 5xq, x3, disculpen, igual a 14c. Y la segunda ecuación. 2x3 es igual a 49 más 7c. Entonces yo la que quiero eliminar, les dio el C35, ya lo voy a anotar ahí, C35.
Pero yo quiero saber x3, no sé. Entonces tendría que reemplazar ese c en una de las dos ecuaciones para obtener x3. Fíjense que yo quiero obtener x3. No sé. Es el error más común. Que sacan la otra variable. ¿Cómo obtener la otra variable? Me tengo que fijar en el detalle. En ese y en ese. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Es que uno es el doble. Entonces a la ecuación de abajo la tengo que multiplicar por 2. Si multiplico esa ecuación por 2, obtendría, la primera queda exactamente igual, pero la segunda obtendría, por 2 más 14c. Ahora, resto. Me queda 5x3 menos 4x3, 1x3, igual, se van los 14, me queda menos con menos más, 49 por 2, que es 98. Entonces el x3 da 98. Si sé que el x3 vale 98, lo puedo reemplazar en el primero o en el segundo para obtener c, que va a dar 35. Pero fíjense en esos detalles son importantes porque en el día de la prueba tú no tienes tanto tiempo. Y calcular c ya te hizo perder 10 minutos de tu vida. Uno tiene que practicar, hacer ejercicio, para hacer ejercicio hasta darse cuenta cuál es el procedimiento para poder obtener la variable que yo quiero. Entonces obtuvimos el x3. El x3 vale 98. ¿Cuánto vale x2? Podría saber yo, para eso necesito c, que ya estaba calculado, 35. Entonces, Pero lo puedo saber por la razón, ¿o no? sí, la puedo saber de dos formas. Antes de continuar con eso, hay que decir, ¿y cómo obtuve 35? ¿Reemplaza en la ecuación anterior o reemplaza en esta ecuación? O reemplaza en esta ecuación y vais a obtener el valor de c, que da 35. Ahora, ¿cómo obtener el segundo? Puedo ocupar esto, las razones, porque ahí está inmediatamente, fíjense en la ecuación número 1, en la ecuación número 2. Con la ecuación número 2 puedo obtener inmediatamente el valor de 1, o con la ecuación 3 puedo obtener el valor de 2. O lo que dice su compañero, usar las ecuaciones de la aritmética, que están acá. Y para eso ocupo la ecuación número 5 o la ecuación número 6. De igual manera pueden usar cualquiera y van a obtener los valores. Vamos a usar una y una. Vamos a usar la ecuación número 2 primero. La ecuación número 2 nos dice que 7x1 es igual a 2x3. Por lo tanto, x1 es lo mismo que 2 por x3 dividido en 7. Todo eso. ¿Harto feo el 7? 7. Entonces me va a dar 2 por 98 dividido en 7. Y ahí obtengo el x1. Tiene que dar como resultado el x1 28. Entonces el x1 me da 28. Y el x2 vamos a usar la ecuación número 5. Vamos a usar la otra, la aritmética. No vamos a usar la primera. Entonces la ecuación número 5 me dice que el x3 es igual a x2 menos 7 más c. El x3 vale 98, el x2 no lo conozco, 7, y el c vale 35. Ahí puedo obtener el x2. Si fuese por tiempo, yo no usaría la geometría y la aritmética. ¿Saben por qué? Porque necesito saber el c. Entonces pierdo tiempo calculando c. Si hubiera sido una prueba, yo no necesito calcular c. Porque si yo tengo el x3, que ya lo habíamos calculado, si yo tengo el x3, solamente necesitaba reemplazar en la ecuación número 1, en la ecuación número 2 o en la ecuación 3, para obtener x1 y x2, sin el valor de 3, de c.
Me ahorro una ecuación innecesaria. Porque si a mí en la pregunta me dicen cuál es el valor de x1 y x2 y x3, no me están preguntando C. Entonces no es necesario calcularlo. Pero hay gente que sí lo hubiera hecho por la progresión aritmética y va a tener que usar C. ¿Se dan cuenta que hay miles de formas de hacerlo? Pero uno se tiene que centrar. Ya que obtengo una, tengo que mirar las ecuaciones, las 6 ecuaciones y ver cuál es la que más rápido puedo obtener. Igual al tener el valor 3, Sí. lo podría haber dividido por 7, que es la razón, y ahí haber sacado como la constante que hay que multiplicarlo por 5 ¿no? En Es que es lo mismo que caso la de ecuación 2 o 3. Pues. Ah, ya. Es lo mismo, es la misma condición, fíjate. ¿Sí o no? Tú me dices multiplícalo por 7, ahí está la ecuación 3, y le divido por 5. Es lo mismo. Ya. Por eso tienen que llegar a Así las que sí, sí, ecuaciones. sí. Si llegan a las ecuaciones, se olvidan de las condiciones. Ya no leen de nuevo el párrafo. Solamente se fijan en las ecuaciones. Muy bien. Sigamos con el siguiente entonces. Reciente llevamos uno. Ahora, golpe de realidad. Funciones. ¿Saben dibujar funciones? ¿Saben lo que es una función? Una función, en resumen, es algo abstracto. No lo conocen, no lo pueden ver en la calle. Que se alimenta de números y los convierte en otros números. Ejemplo, al 3 lo convierte en el número 9 y al número 5 lo convierte en 15. En 15. ¿Qué está haciendo la función con los números? Multiplicando por 3. Entonces, esta función, pues se pone f, a cualquier número x lo está convirtiendo en un 3 por x. ¿Ven? Eso es una función. Ahora esas funciones solo podemos graficarlas en el eje X y en el eje de los f de X. El f de X, como para que su mente trabaje mejor, le ponen y, pero el y es igual a f de X. Es una regla que siempre te la enseñan en el primer curso, en la primera clase de funciones. Entonces puedo hacer el x y. Y si yo grafico esta función, obtengo esto. Que si yo le doy el 3, me da el 9, y si le doy el 5, me da 15. Y tengo la ecuación. Entonces, hasta ahora vamos bien. Sabemos qué es una función. Sabemos dibujar una función. Ahora, con eso en mente, podemos hacer las funciones compuestas. ¿Qué significa una función compuesta? Que ahora tenemos una función, pongámosle f, pero esta función no se alimenta de números, se alimenta de otras funciones g. Y esas funciones g se alimentan de números. x1, x2. Entonces x, y esto se alimenta de x3 y x4. Se le alimentan de números. Entonces f ya no se alimenta de números, sino de funciones g. Y a eso se le llama la función FOC. Se refiere a que la f se alimenta de g. Ahora fíjense en un detalle, en el dibujo. Lo vamos a hacer por dibujo también. Primero pongo las variables x. ¿Quién se alimenta de las variables x? ¿La función g o la función f? En el ejemplo que habíamos hecho. La función es g. Entonces acá tengo que poner la función g. Eso me va a dar una función cualquiera, va a ser algo raro, una función rara. Pero lo importante es que yo entienda que esto es el dominio y esto es el recorrido. Y si lo pinto acá, estos son los dominios y esto eran los recorridos, lo que me da como resultado. Ese recorrido de la función g, ¿a quién alimenta? A la función f. Entonces la función f se alimenta del recorrido de g y da otro recorrido nuevo, que es el recorrido de la función FOC. Entonces,
este recorrido es el dominio de la otra función. Ahora, ¿alguna duda hasta acá? Esto es como el mini resumen de funciones compuestas, funciones, graficar funciones y bla, 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 bla. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya. Entonces, con el mismo procedimiento que hice en el resumen, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, fijarse en la función. ¿Qué tipo de función es? Es una GOF. ¿Qué se refiere que es la GOF? Que la G se alimenta de la función F. Y la función F se alimenta de X. El primer paso, fijarse en eso. Segundo paso es dibujar la función F. Yo lo hice, y si yo lo hice, lo tienen que hacer. Con la variable X y la función F, que le vamos a poner acá. Y por eso les dije si sabían dibujar, porque lo van a tener que dibujar sí o sí, ya de aquí en adelante tienen que ser peritos en graficar funciones. Y si no son buenos, tienen un fin de semana ahora de regalo para poder aprender a graficar funciones. Grafiquemos esa función. La función f, que está acá. ¿Qué tiene en especial esta función? ¿Cómo se llaman este tipo de funciones? ¿Por tramos? Por tramos. Porque tiene dos tramos. ¿Y quién diferencia el tramo? ¿Cuál es el número especial que diferencia el tramo? El 1. El 1. Porque el 1 me dice un antes y un después. ¿Sí o no? Aquí voy a borrar el eje X porque estaba chueco y voy a hacerlo mejor. Ah, no, el negro. Ahí. Ahí está. Entonces ahí tengo el 1. El 1 me diferencia un antes y un después. Antes de 1, ¿cómo es la función? Lineal, ¿sí o no? Es de la forma del 3x, que es así, pero le agrego más 7. El más 7 corre la línea hacia arriba. 7 espacios en el eje Y. Entonces obtendría un valor así, donde esto es 7. Y después de 1, ¿cómo es la función? Es de la forma raíz de x. ¿Cómo es la función raíz de x? Así, ¿sí o no? El menos 1, porque ahora se le agrega un menos 1, ¿hacia dónde la corre? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces la función va así. Ah, para atrás. Así. Y ahora, ¿quién va a alegar? ¿Quién me va a decir algo? ¿Hay un error? Pero ahí no la bajó 1, ¿no? Mira, yo soy adivino, ¿eh? Sí le bajé 1, porque parte de acá abajo. ¿Pero por qué no dibujé esa parte? Ah, porque no la considera. Porque es para mayores que 1. ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿ven? Si yo sé que iban a cuestionar eso. Esta función no es raíz de x. La que yo dibujé es raíz de x menos 1. Pero eliminé esta parte porque esa parte no me interesa, porque me dice la función que es para mayores que 1. Entonces tengo que eliminar todo esto. Y me queda exactamente igual, pero desplazado hacia la derecha. Entonces ahí tenemos la función. Muy bien. Tenemos la mitad del problema. ¿Qué hay que hacer ahora? Es el segundo paso. El tercer paso es fijarse que en lo siguiente. Tomen atención porque voy a borrar, porque va a haber mucho color. Esto es el dominio. Y ese dominio me genera un recorrido. Ahora, el recorrido, ¿quién se alimenta del recorrido? La función g, ¿sí o no? Y la función g tiene como lo de lo que se alimenta, lo tiene separado por tramo. Lo tiene separado en 2 tramos. Por eso dije, tomen porque voy a borrar. Y lo tiene separado respecto al menos 1. Entonces, en el recorrido, tengo que separarlo por el menos 1. Porque ese recorrido
va a hacer que la función g se alimente para menores que menos 1, que va a ser toda la zona rosada, y para mayores con otro color, café, mayores que menos 1, toda la zona del recorrido del I. Del recorrido, fíjense en el eje I. ¿Se entendió por qué tuve que marcar al menos 1? Ahora, fíjense en algo. No. Profe, ¿Qué no, yo no entendí ¿Qué no entendió? eso del -1. Ya. Tenemos la función f, ¿sí o no? Esa función f, las funciones f se alimentan de x. Y te dan como un resultado funciones f de x. Y esas funciones de f de x alimentan a la función g. Eso quiere decir que tu recorrido, lo voy a poner en verde, el recorrido de la función f en verde es el dominio de la función g. Es como girar la cabeza, girar el dibujo. Ahora, como el dominio de la función g está por tramos, el recorrido de la función f también tiene que estar separada por tramo. Y el número que separa ese tramo es el -1. Entonces, como ese número acá es el -1, yo pongo en el recorrido el -1. Por eso me interesa el -1, porque es el elemento que me separa el recorrido ahora. Recién habíamos hecho el dominio, pero yo me tengo que fijar en el recorrido. Y el recorrido es el alimento de la función g, que está separada por tramo. ¿Ahora sí? Ahora, tenemos entonces tenemos el gráfico de la función ahí, que estoy anotando mejor, y tengo los tramos. Entonces, el último paso, el paso 4, es empezar a desarrollar por zonas. Fíjense que lo voy a denotar las zonas por color verde, y voy a explicar el por qué. Para obtener la zona, uno lo que tiene que hacer, y lo vamos primero a escribir acá con negro, es calcular la función GOF. En este caso están preguntando la función GOF. Y me dicen que tenga que escribir ecuaciones, que no las conozco, las funciones, en ciertos tramos del valor X. Aquí siempre se pone, no sé, X mayores que 0, X menores que 0, X menores y así. Y Se una pone consulta, ¿Ah? ¿no será mejor como girar el gráfico? Sí, girar el gráfico, pero yo no puedo girar el gráfico. Ah, ya. Es como- Pero es gráfica, girar el gráfico. Pero igual voy a explicar por qué no giro el gráfico también, ¿eh? Pero es solamente para entender eso, está bien. Por eso le dije giren la cabeza. Porque ustedes, si lo están haciendo en cuaderno, giren el gráfico. Yo no puedo. Ya. Ahora, a lo que iba. Lo que nosotros tenemos que tener son funciones delimitadas, sí o no, puede ser que no, por tramos. Pero los tramos están definidos por la variable x. Entonces, por eso yo no giré el gráfico. Fíjense en la variable x. X es esto. Me lo voy a poner con verde. Esto es x. Entonces vamos a partir desde el negativo, y lo voy a poner con color verde, desde los menos infinitos hacia los infinitos positivos. Va caminando tranquilamente. Estos valores van desde acá abajo. ¿En qué zona están estos números? ¿En qué zona están de la G? ¿En la zona rosada o en la zona café? Lo que Sí. estoy marcando acá. Café. No. Fíjate la función. ¿Dónde está la función? La función. No los puntos, la variable. Acuérdense que esto es el eje X. Esto es el eje X. Yo estoy hablando del dominio. El dominio.
Estos x, ¿a qué función corresponden? A la función que está acá abajo. Y esta función que está acá abajo, ¿a qué zona pertenece? A la rosada. Pertenece a números menores que -1 en el recorrido. Hasta acá, y no voy a usar el negro porque se van a confundir con los ejes. El eje, por eso no puse acá. Hasta esta zona, hasta este punto, yo tengo que la única función que yo tengo es la que está acá. Es la que está, la voy a poner con amarillo. Es esta que está acá. Esa función es la función 3x más 7, que está acá, en amarillo. Y su recorrido le pertenece a números menores que -1. ¿Sí o no? ¿Alguien entendió? ¿Alguien no entendió esto? Esto es lo más importante. Vean el dibujo. Voy a borrar aquí un poco la raya. Eso. Y yo me estoy preguntando, desde el menos infinito, en el x, hasta un cierto punto, yo tengo que la única función que va barriendo esos valores es la función 3x más 7. Esa función me va a generar un recorrido, y ese recorrido le pertenece a la función g a menores que -1. ¿Todo bien? Entonces, yo puedo escribir eso. Yo puedo decir Profe, acá, yo no entendí cómo relaciono eso, porque se supone de que esa función es para los x menores que 1, ¿no? ¿ah? Esa función es para los x menores que 1. Sí, pero ¿qué te dan como recorrido? Fíjate en el recorrido, en la zona amarilla, que destaqué con amarilla, ¿qué valores te dan como recorrido? Los reales, pues, ¿no? El Ah, no, recorrido no, no. los negativos menores que... Sí, pues, los negativos menores que -1. Ya. La función, yo estoy todo de acuerdo, es 3x más 7. Tú dices, pero ¿por qué no tomó los x más 1? Porque los menores que es 1 son, lo voy a destacar, pero lo voy a borrar, es toda esta zona amarilla, es toda esta zona amarilla. Pero a mí no me sirve toda esa zona amarilla. Porque ahí se mezclan dos recorridos, los menores que -1 y los mayores que 1. Yo lo que tengo que hacer es fijarme en los tramos que dibujé. Dibujé primero, y lo voy a volver a destacar, la primera asíntota, que era esta. Después dibujé esta. Y ahora yo me pregunto, ¿esa función hasta dónde toca? La función es la función 3x más 7, pero toca al eje rojo. Entonces hasta aquí hay una zona, que es la zona amarilla. Esa primera zona, y lo voy a escribir acá, da como resultado, pertenece a la zona rosada. La zona rosada es la que está acá, y la voy a escribir abajo. La zona rosada es de la forma 6x menos 3, pero el x es la función f de x. ¿Pero qué función f de x es? ¿La primera o la segunda? Ah, es la lineal, porque el dibujo me lo está diciendo. Entonces aquí yo tengo que reemplazar y poner la lineal, que es 3x más 7 menos 3. Si no me equivoco era 3x y ahí está. Así se hace la función del GOF. Tiene que ser una con una, no puedo mezclar dos ecuaciones, siempre voy relacionando una ecuación con dentro de otra ecuación. Aquí yo obtengo la primera, la voy a borrar y la voy a escribir con números más pequeños. Entonces tendría 6, 3x más 7 menos 3. Y esa función tiene como dominio, y lo voy a poner con verde,
los números que van desde el menos infinito hasta acá solamente, hasta esta zona. ¿Cuánto vale ese número? Tengo que saberlo. Tengo que saber cuánto vale ese número. ¿Cómo yo puedo obtener ese número? Me fijo en la ecuación. La función que yo estoy tomando es la función 3x más 7. Y en ese punto negro, ¿cuánto vale el recorrido? Menos 1. Y puedo despejar el x. Entonces el x me da como resultado menos 8 tercios. Entonces el x es para menores que menos 8 tercios. Y es igual porque sí permite el menos 1. Voy a parar. Voy a preguntar. ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense, las líneas que yo tiré, azul y roja, cortan en 4 zonas. Pero las funciones en esas zonas les intersectan. Cada vez que toquen esas líneas yo tengo que parar hasta ahí, hasta ese punto. Entonces ya tengo esta primera zona. En la primera zona amarilla, la única función que existe hasta esta zona de la variable es la función que está debajo, la 3x más 7. Esa función 3x más 7 alimenta solamente a la función que pertenece de la función g a los menores que menos 1. Ahora voy a seguir con la segunda zona. La segunda zona sería todo esto. No dibujo abajo porque no hay nada. Abajo no hay ningún, igual lo puedo hacer, pero abajo no hay ninguna función. Solamente tengo esta. Esa función, ¿a qué zona pertenece de la función g? Ahí tienen, cuando yo les pregunto la función g, se tienen que fijar en el recorrido. Pertenece a la zona café. Y como pertenece a la zona café, porque el recorrido es mayor que menos 1, el recorrido, las funciones, los resultados, tengo que escribir la función x más 1, pero ya no va a ser x. Va a ser una función. ¿Y qué función estoy en esa zona? ¿Qué función es de las dos funciones de f? Sigue siendo la misma lineal. Entonces, tengo que escribirle exactamente la misma lineal, pero le agrego dentro de la otra ecuación. ¿Cuál es el dominio de ese? ¿Qué valores tiene x entre ese valor y ese valor de esa zona? El valor de x de esa zona va desde menos 8 tercios hasta 1. ¿Sí o no? Va hasta el 1. Y la función sí toma el 1. Fíjense que la ecuación lineal sí toma al valor 1. Entonces, como sí toma el valor 1, me está generando ese valor. Por lo tanto, aquí va un igual. Ahora me falta el último. La última zona. Que sería el resto. El resto se encuentra en el recorrido en la zona café. Por lo tanto, la zona café es de la forma, y voy a moverme un poco ahí, es de la forma raíz de algo más 1. Era más 1, aquí puse un menos 1. Pero ese algo no es cualquier función. En el dibujo yo veo claramente que es la función raíz de x menos 1. Entonces pongo acá raíz de x menos 1. Y ese va a ser para valores mayores que 1, porque el dominio, el valor de x, es para mayores que 1. Y ahí da la función compuesta. Ahí la tengo. La función gof. Foc. Pero ¿Mm? el dominio y el recorrido lo veo respecto a la primera, a la f de x antes de dar la vuelta, ¿no? ¿Qué cosa? Disculpa.
que el dominio y el recorrido de la GOF lo veo con la primera función, con la f de x, Sí, sin dar la vuelta, sin cambiar los nombres en ese caso. sí. Ya, ya. Por eso lo pinta en verde. Ahí igual tienen razón. Este ejemplo igual es complicado porque es una función por tramos. Pero en las pruebas y en las tareas van a ser por tramo. No piensan que no va a ser por tramo, porque ahí está la gracia. Si no fuese por tramo, no tendría gracia la función. Ustedes están acostumbrados a hacer como las funciones simples que salen en los libros, así como f igual a 3x y la g igual a x cuadrado. Pero lo normal es que van a ser compuestas. Entonces, acostúmbrense a hacerlas de esta forma. Recuerden que esto está siendo grabado. Si no lo entendieron, yo les recomiendo que el fin de semana vuelvan a ver el video tranquilamente y les recomiendo también que vean los otros paralelos porque es exactamente el mismo problema, pero ahí puede ser que haya usado otra palabra, entonces puede ser que justo lo que no entendieron lo expliqué en el otro video. No son fáciles por si acaso, las funciones compuestas y las funciones GOF y FOC no son fáciles. Para las personas que todavía no saben dónde verlo, que me sorprende a esta altura, se ven al canal, se van a YouTube, escriben Solicius y les sale un gato. Y es el canal. En lista de reproducción están los del paralelo 7, paralelo 4 y paralelo 13, los videos. Sí, yo soy un gato. Y ahí pueden ver los videos. Lo voy a subir entre hoy día y mañana, o día a la noche. Y ahí van a poder ver la clase, ¿ya? Igual recuerden suscribirse, con eso me apoyan, chavales. Y sigamos con el siguiente. El último. Invitan a sus amigos de otros paralelos que se suscriban. El último es el más entretenido. Si pensaban que el de recién era denso, este es más denso. Sí, el canal Solicius. Porque son sumatorias y no a toda la gente le gustan las sumatorias. Vean esta sumatoria. Grande, da miedo, capaz que no lo sepan hacer. Pero si tienen que fijar en lo de adentro, primero que hay un cierto patrón, hay una cierta cosa, son elementos distintos. ¿Alguien me puede decir qué elementos son distintos dentro de esa sumatoria? Es como fijarse en los tipos de funciones o tipos de algo. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que pueden ver en esta sumatoria? ¿Está compuesta por qué elementos? ¿Una potencia? Bien, acá está la potencia. Acá hay una potencia. ¿Qué otro elemento ven? Número consecutivo. ¿A dónde están los números consecutivos? Cama 1, cama 2. ¿Y ahí eso cómo se llama? ¿Esa multiplicación cómo se llama? Polinomio. ¿Es un polinomio o no? De grado 2. Sí. ¿Y lo último qué sería? Una fracción. ¿Sí o no? Pero tienen que distinguir eso, porque si no son capaces de distinguirlo, van a mezclar todo. Son cosas totalmente distintas. Ahora, la sumatoria de A más B más C es lo mismo que la sumatoria de A más la sumatoria de B más la sumatoria de C, ¿o no? En una separación. Entonces yo puedo hacer por términos. Nos vamos a centrar en el primer término, en esa fracción. Y vamos a aplicar la primera clase, cuando hablábamos de fracción y todo eso. ¿Qué es lo primero que molesta en esta fracción? La raíz. La raíz. Las raíces. ¿Por qué molestan? Porque están en el denominador.
¿Y cómo elimino el denominador que tengo que hacer? ¿Cómo se llama eso? Amplificar o no. No, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama eso cuando...? Racionalizar. Acuérdense los nombres, porque saberse los nombres te soluciona todo en la vida. ¿Por qué? Porque mira, tú sabes qué racionalizar. Entonces pones racionalizar raíces. Y puedes encontrar la solución. ¿Ven? Automáticamente. ¿A dónde estaba? Aquí había una solución. Eso. Y ahí te doy un ejemplo. Por eso es tan importante que se sepan los nombres correctamente. Tienen que saber qué es lo que quieren hacer, para que así se les salga más fácil buscar la información. Si hoy en día tenemos internet, si podemos resolver todo esto, si es que nos acuerdan. Racionalizar es multiplicar, pero con el signo cambiado. Se aplica tanto para raíces como números o potencias. No hay problema. Esa racionalización es multiplicar por el conjugado en número imaginario. Si yo tuviera eso, me daría, si multiplico acá, y en la parte de abajo, la primera raíz, porque esto va hasta ahí, me equivoqué. Esta multiplicación se van las raíces y me queda positivo porque es el cuadrado de una raíz. El cuadrado de una raíz es el número. No es lo mismo que decir la raíz de un número al cuadrado, que eso es valor absoluto. Ténganlo cuidado, ¿ya? Hay una diferencia. Pero en este caso, como están en raíces, me da positivo. Entonces abajo me quedaría K menos 1, los términos cruzados se van y sobrevive el menos K, porque es con negativo. Entonces sobrevive el menos K. Y eso me da como solución K menos 1 menos K partido en menos 1. Y ese menos 1 cambia la orientación de las raíces y me queda así. Y ahí obtengo la solución. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Solamente hemos usado propiedades, ni siquiera la hemos resuelto todavía. Ni siquiera hemos hecho la sumatoria. Lo único que dijimos es que la zona 1 se puede escribir como sumatoria de raíz de K menos raíz de K menos 1. Es lo único que hicimos. Hicimos álgebra, reducimos los factores de tal forma que se ve más armonioso y más simple. Ahora la pregunta, ¿esta sumatoria, qué tipo de sumatoria es? Y aquí viene el problema, tienen que saberse las sumatorias. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere adivinar qué tipo de sumatoria se puede hacer? No se preocupen, la vamos a desarrollar. Profe, Cuando uno... ¿Sí? ¿a qué se refiere con qué tipo de sumatoria se puede hacer? Que me refiero a que, mira, aquí ahora es lo que voy a hablar. Cuando queremos resolver esta sumatoria, la podemos ver inmediatamente si lo sabemos esta propiedad, o desarrollarla y vamos a obtener un resultado, vamos a ver un patrón. Fíjate en algo. El primer término me va a dar raíz de K menos K menos 1 en raíz. El segundo término le sumo más 1. Entonces me va a dar K más 1. ¿Sí o no? Menos K. Porque se va el más 1 menos 1. Le puedo seguir sumando el tercero. Sumemos el tercero. Me queda un K más 3 menos K más 1. Y puedo seguir sumando hasta el penúltimo, que sería de la forma K más N menos 1, porque es el penúltimo, menos K más N menos 2, porque acuerda que ahí ya había un menos 1, más el último, que sería K más N menos K más N menos 1.
Y aquí es lo que yo decía que se deberían estar fijando más o menos cómo debería ser. Sí, esta, la sumatoria yo partí con valores como desde 0, 1, 2, 3, 4. Pero fíjense en este detalle. Yo ahora voy a sumar y me doy cuenta que este primer término se elimina con el segundo término del paréntesis, del segundo paréntesis. El primer, y lo voy a poner con otro color, el primer término del segundo paréntesis se elimina con el segundo término del tercer paréntesis. Es como con el siguiente. Y así va a pasar con todos, hay un patrón. Porque se están sumando con signo negativo, entonces se están restando, se van a eliminar. Eso se llama una propiedad y se llama la suma telescópica. ¿Por qué se llama telescópica? Esto es un dato friki. Que el otro paralelo que también quedaron locos. Realmente no es telescópica. Es de catalejo. Los catalejos son los que usan los piratas. Y la gente no sabía el nombre y por eso le ponen telescopio. No es un telescopio, es un catalejo. Y los catalejos se pueden expandir y se pueden contraer. Y solamente sobreviven cuando lo contraigo los cachitos. Por eso ya es la propiedad como el catalejo. Tener toda una sumatoria de términos monstruosos que no conozco y solamente me sobreviven algunos. Entonces los que van a sobrevivir, este va a morir con el segundo del otro y así van a estar. Y van a sobrevivir dos, los que no están pintados. ¿Por qué sobreviven ellos? Y le llaman telescópica porque ya quedó como la telescópica. Pero sería la catalégica. Sobrevive solamente este término, porque no tiene ninguna al anterior, y este porque no tiene ninguno que lo suceda. Por lo tanto, toda esa sumatoria es simplemente la sumatoria de dos términos. Voy a poner primero el positivo, que es el último, menos el primer término que sobrevive. Hay gente que se lo sabe como por memoria, hay una tabla que te dice, pero esa tabla falla por si acaso, porque no siempre va a ser el primero. Aquí murió, el primer término se eliminó y el último término también murió. Fue el segundo y el penúltimo. Entonces no se lo sepan por tabla, porque pueden fallar. Tienen que expandir un poco. Expandir significa jugar con estas letras y ver cuál se elimina con qué. Pero hay una forma de ver si es una telescópica o no. Y eso por lo menos les voy a decir cómo saber si es una telescópica o no es una telescópica. Voy a borrar todo esto y me lo voy a llevar para arriba. La única forma de saber que es una telescópica es porque tengo un término y le tengo que restar, sí o sí, le tengo que restar o el sucesor o el antecesor. Y yo de esa forma yo sé que sí o sí es una telescopia, pero tiene que haber una resta y va a ser siempre el número con su sucesor o su antecesor. Y eso va a generar que se vayan eliminando términos, el siguiente con el siguiente. El orden de quién va primero, si el sucesor o el antecesor o el número, cambia el orden de qué es lo que sobrevive. Y también cambia el orden de quién es negativo y quién es positivo. Por eso no recomiendo en telescópicas sabérselas de memoria, no saberse esa como ecuación como el resumen, porque no sirve. Uno tendría que hacer sí o sí, por lo menos expandir un poco y obtener resultados. Entonces esta sumatoria me da ese resultado. Ahora, esta sumatoria estaba desde k igual 3 hasta 80. Bueno, y 80. Hasta 80. Entonces tengo que reemplazar. ¿Cuánto vale k? Vale 3. El n vale 80. Y el k vale 3 y 1. Y ahí obtengo el resultado, un número.
Me da raíz de 83 menos raíz de 2. Ya, ahí está el primer resultado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda con esta telescópica? Entonces, ya tenemos la primera zona, que es la café, que da como resultado ese valor. Ahora tenemos que centrarnos en la roja. ¿Qué habíamos dicho que era esto? Un polinomio Un polinomio. de grado 2, ¿no? Primero resolvámoslo. ¿Qué me quedaría? K cuadrado más 3K más 2. ¿Sí o no? Entonces hay que hacer exactamente lo mismo que esto, es como hacer un insection. Como lo separamos en 3 partes, ahora hay que separar este en 3 partes. Porque son distintos. Hay uno al cuadrado, uno es lineal y uno está constante. Vamos a partir con el más fácil, la sumatoria de una constante. Para eso hay que saberse la sumatoria. La sumatoria, ejemplo, la más fácil es el 1. Desde k igual 0 hasta n. Eso significa que yo voy a sumar 1 más 1 más 1 más 1 n veces, ¿sí o no? Entonces el resultado va a ser 1 más 1 más 1 más 1 es n, pero le tengo que agregar el 1. ¿Por qué le tengo que agregar el 1? Porque partió desde 0. Entonces se agrega un término más que era el del 0. Reemplazo el 0 en la sumatoria y me da un 1. Entonces agrega un término más. Ahora, pregunta. Si ya no es un 1, sino que es un 2, porque ahora tenemos un 2. Ahí, vamos a borrar un 2. Va a ser 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cuál es el factor común de todos los términos? Un 2. ¿Y por cuánto se va a multiplicar? Por n más 1, que es la sumatoria del 1. Es como decir 2 por 1. El 2 lo saco para afuera, voy a borrar acá. Y obtendría 2 sumatoria de 1, que el del 1 ya lo hicimos recién. Por eso me queda 2 por n más 1. Y ahora, por último, tengo que hacer que el k no vaya de 0, porque mi k no va de 0, va desde 3. Entonces, legalmente no es 1. Esto no es 1. Lo vamos a hacer acá. Porque ahora yo quiero desde k igual 3. Entonces, ese 2n ya no le estoy sumando 1, le estoy restando el 0, el 1 y el 2. Entonces le estoy restando, al final me quedan 2, porque le estoy eliminando 3 términos, el término 0, el término 1 y el término 2, pero ya venía con un más 1. Y ahí obtengo, ¿y el n cuánto valía? Vale 80, entonces tendría que reemplazar simplemente. Entonces me queda 2 por 80 menos 2. Me queda 78 por 2. ¿Alguna duda hasta acá con el lineal? Entonces, esto vale 78 por 2. Es la más fácil, porque es lineal. Ahora subamos la dificultad con el celeste. El que quiere celeste, que le cueste. ¿Cómo obtenemos el del K? Entonces hay que pensar un poco, hay que resolverlo. Vamos a borrar acá. Y escribir sumatoria de K. ¿Qué significa la sumatoria de K? Que el primer término, si el K vale 0, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la sumatoria del primer término y cuál va a ser? 0. El segundo término, ¿cuánto va a ser? 1. 2 y así sucesivamente hasta n menos 2,
n menos 1 y hasta n. ¿Sí o no? Ahora, yo puedo escribir la misma sumatoria, pero partiendo al revés, desde el último número. Es como cambiar el orden. N más n menos 1 más n menos 2, término, 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 2, 1, 0. Eso no cambia en nada. Pero fíjense en un detalle. Esos números, estos números, esos números, estos números, esos números y estos números, si los sumo entre sí, ¿cuánto me va a dar cada uno? N. N. Y si yo sumo estos dos, ¿cuánto me da? 2 veces, ¿sí o no? Me va a dar que 2 veces la sumatoria de K es igual a N veces, ¿cuántas veces son? N más 1. Entonces estas se las hagan como por tabla. La sumatoria de K es igual a N por N más 1 dividido en 2. Pero la sumatoria, ¿desde qué valor vale? Desde 0. En nuestro caso, el K, ¿desde qué número parte? ¿Alguna duda hasta acá? Antes de seguir. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Entonces lo voy a escribir arriba. Si se fijan, esa es la sumatoria, pero desde K0. Y yo quiero la sumatoria desde K igual 3 hasta 80. Entonces, a este resultado que yo reemplazo 80 por 80 más 1 dividido en 2, le tengo que restar los primeros 3 términos. El 0, que es 0, el segundo, que es 1, y el tercero, que es 2. ¿Por qué tengo que restar esos números? Porque parto de 3. No me sirve ni el K1, ni el K2, ni el K0. Y ahí obtengo el resultado. Entonces me quedaría como resultado 80 por 81 dividido en 2 menos 3. Y ahí obtengo el resultado. Entonces, la parte celeste da como resultado esa monstruosidad. 80 por 81 son por dividido en 2 menos 3. Ahora, ¿cuál falta? ¿Y el por 3? Profe, pero se multiplica por 3, ¿o no? No, ¿por qué por los 3? Pero O el en punto está 3K. fuera de la K, ¿no? Veamos abajo, veamos abajo. ¿Por qué se multiplica por 3? Ah, y la constante de afuera, sí, sí, sí. Sí, ya. Y acá hay una constante que me da conmigo, es 3. Entonces aquí por 3. Y se arregló todo. ¿Cuál nos falta? El del verde. La sumatoria del K cuadrado. La sumatoria del K cuadrado se puede resolver haciendo la del, voy a borrar acá, la del K cubo. Y uno va a decir, pero profe, ¿por qué va a hacer la del K cubo? Si no me sé ni la del K cuadrado. Por esto. Al cubo, dije, cubo. El K cubo, es si yo resuelvo ese polinomio, ¿qué me va a quedar? K cubo más 3 veces K cuadrado más 3 veces K más 1, ¿sí o no? ¿Y ustedes cuál es el que quieren despejar? El de acá. Entonces despejen ese. 3K cuadrado es igual a el primer término al cubo, K cubo,
menos 3K, pasó todo para el otro lado negativo. Y fíjense en algo, y por eso se hace en cubo, si no, todo tiene algo en la vida. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de sumatoria es esta? Telescopio. Telescópica. ¿Por qué una telescópica o catalítica? ¿Por qué? Porque hay una recta y hay un sucesor. Sí. Está el Eso. K y el K más 1. Y están exactamente iguales. Por lo tanto, esa yo ya me la sé. La habíamos hecho recién. Segunda pregunta. Esta, ¿qué sumatoria es? La del K. Y ya la habíamos hecho recién arriba. Y la del 1 también la hicimos. Entonces, ¿puedo despejar el K cuadrado? Puedo resolver la del K cuadrado, porque la del K cuadrado va a ser simplemente resolver esa. Si nosotros la resolvemos, por si acaso, si nosotros la resolvemos, va a sobrevivir en este caso, como la sucesora está positiva, va a sobrevivir, va a ser de la forma que uno se la sabe. Que todo esto es dividido en 3 por si acaso, porque el 3 lo pasé para allá. Va a ser primero, voy a poner un paréntesis grande. El último término, en este caso sobrevive el último término. Háganlo ustedes, pero va a sobrevivir el último, menos el primero, que es un 0. Menos el del 3K. Y se acuerdan que el del 3K era 3 por n más 1 dividido en 2. Y el del menos 1 es de la forma menos n más 1, que habíamos hablado también. Ahí hay que jugar, despejar y observar, pero fíjense en un detalle. Entonces voy a borrar acá. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, todo lo de arriba. ¿Alguna duda hasta acá? El verde me genera esto. Yo la hice la expansión y sobreviví el último término y el primero. De la parte roja ya sabíamos que esa sumatoria me va a dar de la forma n por n más 1 partido en 2, y como está multiplicado por 3 se pone el 3. Y el del 1 ya habíamos demostrado que era n más 1. Ahora, ¿qué tienen en común esos tres términos, el verde, el rojo y el amarillo, el naranjo? ¿Qué tienen en común? Tienen un factor. ¿Cuál es el factor que tienen en común? El n más 1. Me queda n más 1 al cuadrado ahora, porque saqué un n más 1. El 0 es 0, se va. Menos 3n partido en 2, menos 1. Ahí yo tengo que resolver el de... y todo esto dividido por 3. Sí, pues sí, yo estoy explicando, pero vamos a llegar a la fórmula. Si la idea es que yo llegue a esta fórmula. Veamos si llegamos exactamente a la misma fórmula. Entonces me quedaría n más 1. Acá yo resuelvo, me queda un n cuadrado más 2n más 1 menos 3n partido en 2 menos 1. Este más 1 se va con ese menos 1. Y me queda n más 1, n cuadrado, y el 2n menos 3n partido en 2, me queda n partido en 2. Porque 2 por 2, acá me refiero a este. Voy a cambiar el color. Ese 2 para que tenga la misma base, por eso es 4. Y esos 4 menos 3 me sobra 1. Entonces n partido en 2. Partido en 3. Saco factor común para afuera del n. Y me quedaría n por n más 1. Y multiplico por 2 ambos términos para que se vaya ese 2 y sale para afuera como un 6. Y ahí está la ecuación que usted se sabe.
que ustedes han visto en clase, que la sumatoria de... ¿Qué era toda esta cosa? La sumatoria de un k elevado al cuadrado es todo eso. Entonces habría que reemplazar en n igual 80, restar el primero, el segundo y el tercer término. Con eso obtendríamos el valor del verde. Ya teniendo el valor del verde, el valor del azul y el valor del plomo, obtenemos recién el valor del rojo. ¿Todo bien? Recuerden que si es denso o se están perdiendo, recuerden que esto está siendo grabado. Entonces les recomiendo que vuelvan a repasar el video. Y ahora nos falta solamente la de la potencia. Y el de la potencia, ¿qué nos dice la regla de la potencia? Que tendríamos que resolver de la forma... Una forma general sería r elevado a k, para cualquier r. En este caso nuestro r vale 2/5. Vamos a borrar acá, vamos a borrar ahí. Vamos a borrar acá, ahí. Y ahora hay que hacer el de la potencia. Las potencias, uno puede aplicar el siguiente enunciado. Miren, fíjense. Todo esto yo lo voy a llamar A. ¿Qué pasa si yo ahora multiplico A por R? Me va a quedar R sumatoria de R elevado a K. Yo ese R lo puedo pasar para adentro y me queda sumatoria de R K por R. ¿Y eso cuánto me va a dar? Sumatoria de RK más 1. ¿Sí o no? Entonces, el A por R es exactamente lo mismo que sumatoria de R de K más 1. Ahora, yo sabía que A era igual a la sumatoria de R elevado a K. Y yo puedo restar o sumar, pero yo quiero restar. Adivinen por qué yo quiero restar y no sumar. Porque quiero que aparezca una telescópica. Si yo resto estos dos términos, me va a quedar A por R menos A. Y eso va a ser igual a la sumatoria de R elevado a K más 1 menos, las sumatorias se juntan, R elevado a K. Y por eso dije que apareció la telescópica. Porque está la del sucesor y está el número en menos. Son potencias. Tienen que estar arriba de las potencias los sucesores y los antecesores. Y yo sé que esa telescópica me va a generar, aquí va a cambiar el orden, me va a generar el término R elevado a n más 1, el último término, y el primero, que es elevado a 0. R elevado a 0 es 1. Y por este lado yo tengo factor común, R menos 1. Entonces, si todo ese factor yo lo paso para abajo, obtengo que la sumatoria, que es lo que quería resolver, es igual a Rn más 1 menos 1 partido en R, R menos 1. Y esa es la sumatoria, porque yo dije, eso es la A es la sumatoria. Es la sumatoria de R elevado a K. Entonces obtuve el resultado de esa sumatoria. Puede ser que la profesora de complemento les dio la fórmula y les cambió el orden. Le puso 1 menos R elevado a n más 1 partido en 1 menos R, que es lo mismo porque es un menos 1 para afuera en ambos lados. Tanto el numerador como el denominador.
Es como multiplicar por -1 arriba y abajo. Cambia el orden. Y ahí tendría el de la potencia. Entonces tendría que reemplazar el valor de K, que en este ejemplo el valor de K es 2/5. Y recordar que tengo que descontar el 0, el 1 y el 2 y obtendría el resultado. Y ahí terminamos todos los problemas. Ahora, después que lo resuelvan, tienen que sumar todos los problemas. Si a mí me preguntan, disculpe. esto una vez entró en una prueba, ¿qué? ¿Cómo era la fórmula cuando el K era como exponente? Acá está. Y si no lo recuerdan, por eso es bueno saberse los nombres. Sumatoria de potencia. Sumatoria de potencia. Y vamos a imágenes, porque ahí están las funciones. Y debería estar, ahí está. Google nunca falla. ¿Ven? No, yo soy profe. Para hacer las clases de taller son igual que los cátedras, no pueden ser alumnos. Los ayudantías solamente los son alumnos. Ya, eso, los vemos la próxima semana. Recuerden que entre 10 y mañana subo el video de la clase y vean los otros paralelos. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Cuídense, los vemos. Chao, chao. Gracias. Suscríbanse.